y aquí nos está diciendo cuál es el helef. Por ejemplo, en Éxodo 29:13 dice, tú tomarás todo el helef que cubre el intestino y lo que está por encima del hígado y los dos riñones, o sea, lo que está por encima de los riñones, y el helef que está sobre ellos y los quemarás en el altar. Si tú revisas, si tú revisas las partes de una vaca, los cortes de una vaca, pues precisamente esos son los cortes mejores que tiene. Vamos a ver si coloco por aquí un segundito, cortes de carne de la vaca, ¿ok? O de cualquier animal en general, habría que hacer simplemente una revisión. Pero, por ejemplo, vamos a ver aquí en pantalla. Ustedes pueden colocar así. Y precisamente yo no entendía hace mucho y tenía esa duda por qué para efectos de kashrut la mitad de la vaca para atrás se consideraba que no era kasher. Fíjense ustedes, esto todavía podrá confundir a algunos. La mitad de la vaca para atrás no se consideraba kasher. ¿Por qué? Porque resulta que efectivamente eso no tiene nada que ver con el estatus de tajor. Por eso yo he insistido varias ocasiones que no confundamos el concepto de tajor con kasher. Tajor es el estatus de aptitud que Dios le dio al animal y ya basta Levítico 11 para saberlo. Pero kasher es cuando corresponde a unas especificaciones a veces rabínicas o a un parecer rabínico sobre un animal que ya es tajor. O sea que kasher, repito, para que lo tengamos claro, obedece mucho más a criterios humanos o a pareceres humanos que en sí al bíblico. ¿Ok? Entonces un rabino puede determinar que si un cuchillo ha rozado primero el queso y ahora cortó la carne, esa carne ya no es kasher. Y tú vas a decir, oye, pero que es de vaca, que está bien. No, no, ya no es kasher. ¿Por qué? Porque para ellos no se puede mezclar o poner en contacto carne con lácteos, ¿sabes? Entonces, eso para que no se nos haga extraño, que tal vez vemos un animal que está tajor bíblicamente, pero luego el judaísmo no lo considera kasher. Entonces, aquí en este caso, esta norma de kashrut que dice que la parte trasera no se come, es finalmente debido a que precisamente estos eran los mejores cortes que se ofrecían en el templo. Entonces aquí, por ejemplo, voy a tratar de abrir esta imagen, permítame un segundo, a ver si esta está mucho más clara. Sí, aquí los tenemos, miren. Entonces, todas estas partes, lo que cubre los intestinos, lo que cubre la parte de los riñones, el hígado, toda esta parte de arriba y del centro del animal, lo que está cerca de las costillas, son los mejores cortes, los más finos, y a eso es a lo que se le llama helef. Entonces, no es ni grasa, no es gordura. Bueno, si es gordura, ¿a qué te imaginas? Me explico, te puedes imaginar cualquier cosa. Si pongo grosura o gordura. Resulta que no. En realidad se refiere a estos cortes finos de carne que hacen parte de este animal. ¿Ok? Entonces, evidentemente el que hacía la repartición de las presas, de los cortes del animal, tenía que saber perfectamente cuáles eran esos cortes, y Dios los está especificando en la Torá. Entonces aquí pone en Éxodo y se toma toda la grasa, claro. Imagínate, alguna vez alguien me preguntó preocupado porque se ve que le gustaba eso que llamamos el gordito de la carne, y no sé cómo le llaman en sus países, ¿no? Esa grasa que viene, ¿no? Y estaba preocupado y dice, pero es que aquí la ley prohíbe comer grasa. Dice, no, no, no es la grasa como tal en realidad, se está refiriendo a estas partes específicas. Ahora, cabe decir de paso, ojo, que hoy no hay templo, ¿vale? Entonces, que el judaísmo siga determinando que esos cortes no se consumen porque es en memoria del templo, porque es en memoria de los sacrificios, etcétera, hombre, personalmente me parece una exageración, ¿sabes? Se pasa un poco a la exageración. ¿Por qué? Porque es que no tiene lógica. ¿A dónde vas a ofrecer esos cortes? ¿O qué haces con esos cortes? Entonces es muy extraño porque prefieren vendérselo a los gentiles, ¿sabes? Una lógica bastante difícil de entender, sinceramente, pero ellos no lo comen. Porque claro, dicen, no, no, esto nosotros no lo podemos consumir, etcétera. O de repente se lo venden a alguien que es de origen levita o un cojén, etcétera. La verdad es que es un poco compleja la lógica que le aplican, ¿no?
Bien, dice, cuando dice no degollarás el cabrito en el Helef de la madre, ahí no es Helef, ahí es Halab. Es el periodo de lactancia. Y eso también es un aporte que salió del estudio con mi esposa, que fue un tema complejo, o sea, porque era difícil de entender, pero luego fíjense ustedes, ¿no? Leyendo, y eso es lo bueno de estudiar juntos, y eso se lo recomiendo a los que tienen su pareja, estudien juntos y escúchense, porque el estar con los oídos abiertos te puede permitir ver cosas que no verías normalmente. Y ella una vez me hizo la pregunta, oye, ¿y si es tal cosa? Y yo me quedé pensando y dije, ¡buah, sí! Sí, señor. Y claro, revisamos varios textos y dije, claro que sí, efectivamente. Entonces, no es la grasa de o la leche de su madre, sino el periodo de lactancia. Y eso nos lo confirmó el propio contexto, porque en otro pasaje, o sea, cuando tú buscas esa legislación en Deuteronomio, en Devarim, te das cuenta que allá es más específico y dice, 7 días estará el animal junto a su madre y luego podrá sacrificarlo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el judaísmo lo que hizo fue suprimir la palabra madre, que hace unas cosas a veces muy asombrosas, la interpretación rabínica. Vamos a ver si lo tengo por aquí a la mano. Sí, aquí está en Éxodo 23:19, cuando dice, el reshit de los bikurim de tu suelo traerás a la casa de Hashem tu Elohim. No cocinarás el cabrito en el halab de su madre. Pero resulta que el mundo rabínico suprimió la palabra madre. ¿Y qué fue lo que hizo? Se quedó con la palabra que ellos leyeron leche. Y resulta que de ahí sacaron una ley del kashrut que acabo de mencionar ahora. Y es que no puedes mezclar nunca carne con lácteos. A ver, si vamos a la literalidad del pasaje, el pasaje está siendo muy específico, dice, de su madre. O sea que en tal caso, suponiendo en tal caso, tendrías que haberlo reducido a no combinar la leche de su propia madre con el animal que vas a cocinar. O sea, si somos muy respetuosos de la literalidad, ¿no? Si lo queremos leer así. Pero luego borrar la palabra madre olímpicamente y sacar luego una generalidad, decir, no, nunca comerás carne con lácteos, es que es ilógico. De hecho, en la época del Talmud se comía pollo con leche. Si hoy se levantara un sabio del Talmud y fuera a una comunidad judía, se sorprendería de que le reprendan porque lo vean comiendo pollo con lácteo. ¿Sabe? Porque dice, ¿qué tiene que ver el pollo con la leche? ¿Acaso el pollo es mamífero? ¿Sabes? Que ni siquiera pertenece al mismo orden de animales ni nada por el estilo, como para que se vea mal combinar pollo con lácteos. Pero claro, el judaísmo se mueve así y para ellos eso es kashrut. ¿Sabes? Si tú combinas pollo con lácteo, para ellos está muy mal. Y hay comunidades más estrictas que ni siquiera el pescado. Dime tú qué tiene que ver el pescado con la leche. Pero claro, eso pasa cuando borras una palabra del texto, quitas la palabra madre, sacas una generalidad y resulta que de pronto no te has dado cuenta que no es por ahí el sentido. El sentido era simplemente que el animal debía permanecer al lado de su madre en el periodo de lactancia de 7 días. Entonces no es ni grasa ni es leche, literalmente, sino el periodo de lactancia. De hecho, si tú revisas el texto hebreo, esa palabra aparece vocalizada de una manera inusual, porque aquí sale Haleb, no sale ni Halab ni Heleb, sino Haleb. Y claro, siempre se me había hecho extraño y bueno, en alguna ocasión, en alguna explicación que hice en el pasado de este pasaje, cuando no había visto lo que ahora les estoy compartiendo, de repente dije, bueno, ahí es la grasa y se había una lógica de repente de no acabar con la especie, bueno, cosas que uno dice y que, bueno, tiene razón y todo, pero ya luego te llega este tipo de hallazgos y te dice, esto es. O sea, ya, no sé, te da como una llenura, te da una plenitud y eso es bastante importante y es una experiencia que se disfruta, ¿vale? Así que tómenlo de paso como una corrección o una precisión o un mayor grado de entendimiento, como le quieran llamar, pero no es la grasa de su madre o la leche de su madre. O sea, no está hablando de eso, ¿no? Aquí me dice Sebo, en Isaías 1:11, me preguntan, vamos a ver rápidamente, Isaías 1:11 al 18.